Inseguridades, temores, ¿de dónde surgen? ¿Es la inseguridad una experiencia exclusiva de nuestros días? ¿Tenemos que resignarnos a vivir en inseguridad o temor? ¿O acaso existe una solución para el hombre? Hoy en Respuestas, Inseguridad y Temor, la epidemia de nuestros días. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Respuestas. Nuestro tema de hoy, inseguridad y temor, la epidemia de nuestros días. Y hemos querido traer este tema porque ciertamente tanto el temor como la inseguridad han arropado a nuestra sociedad en el día de hoy, y esto se ve en esta búsqueda de aprobación, en el temor al fracaso, en el miedo al rechazo. Y precisamente de eso queremos hablar en el día de hoy, de cómo podemos encontrar una solución a estos problemas. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y ciertamente queremos usar la palabra epidemia simbólicamente hablando, Claro, para hablar precisamente del hecho de que este problema no está afectando a un grupo de personas, a un sector de la población. De hecho, si seguimos con el simbolismo, tendríamos que hablar de pandemia, porque esto es algo globalizado. El globo terráqueo entero hoy en día sufre de inseguridades, de temores, de sentido de inferioridad, de vacío. Y yo creo que esto es un buen tema para mucha gente. y esto que mencionas se acomoda perfectamente a esta frase de William James, un filósofo estadounidense, que dice: la gente experimenta angustia mental cuando se cree insignificante y sin valía. Bueno, William James fue un filósofo, de hecho considerado uno de los pioneros de la psicología, fue médico, y ciertamente, aunque hay muchas cosas con las cuales no tenemos congruencia con la psicología, al mismo tiempo tenemos que decir que la psicología muchas veces ha hecho observaciones del comportamiento del hombre que son congruentes, como esta que tú acabas de hacer, y no hay duda de que eso es cierto. El problema es que ese hombre muchas veces no conoce de dónde viene su problema, dónde está su origen, por qué él carece de valor o se siente que carece de valor, porque él se siente que carece de significado. Y todo esto comienza en el jardín del Edén, cuando ese hombre se separa de Dios, le da la espalda a Dios, pero él quiere ahora vivir una vida independiente de su creador, y lamentablemente él no encuentra entonces sosiego, y no lo puede encontrar porque nosotros fuimos creados con un propósito y para un propósito. Por tanto, para yo vivir con sentido de significado y de satisfacción, yo necesito vivir el propósito para el cual me crearon. Y yo no puedo conocer ese propósito si no estoy en relación con Dios. Entonces, fuera de esa relación con Dios, que la mayoría de la gente no tiene, yo no puedo conocer el propósito para el cual Él me trajo a este mundo. Y entonces eso me crea esa sensación de ansiedad, de angustia mental, de la que hablaba William James. Y eso es una gran realidad de mucha gente en el día de hoy. Y qué bueno que hayas mencionado y te hayas ido a los orígenes, porque precisamente yo hablaba de posibles soluciones, pero antes de llegar a ese punto, sería bueno hablar del origen, de las manifestaciones, de tanto del temor como de la inseguridad. Y por lo que me dices, me imagino entonces que sería lógico pensar que entonces nosotros, cada uno de nosotros, somos dados y somos vulnerables a experimentar tanto la inseguridad como el temor. Sí, no hay duda. Yo no creo que ha habido una sola persona que no haya experimentado en algún momento de su vida ambas cosas. Uno lo experimentamos de una manera, otro de otra. La realidad es que en la medida en que tú entras en relación con Dios, en la medida en que esa relación con Dios es más sana y más íntima, esos temores e inseguridades deben ir disminuyendo hasta que entremos en gloria. Pero es una realidad del ser humano. Ahora, esa seguridad va a venir de Dios. Déjame leerte un par de cosas que la palabra de Dios nos dice. Isaías 33:6 dice: Él, refiriéndose a Dios, será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es su tesoro. Nota cómo el profeta nos dice que yo tengo que comenzar por una relación con Dios que me da un temor de Dios sano, una reverencia, respeto a Dios. Ese es mi tesoro. ¿Por qué? Porque de ese tesoro va a emanar mi sentido de seguridad, va a emanar mi sabiduría. Y entonces, en esa misma medida, entonces yo comienzo a vivir mi vida, y en vez de estar tratando de hacer cosas para llenarme de significado o de hacer cosas que carecen de significado eterno, cuando yo conozco a ese Creador, mis cosas tienen, aunque sean hechas en este mundo, tienen un sentido, una trascendencia, tienen un sentido de lo eterno. Y entonces esa es la razón
por la que Dios les dice a aquellos que tenemos una relación con Él, que hemos pasado a ser sus hijos, en 1 Corintios 15, 58, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mi trabajo fuera del Señor es en vano porque carece de significado eterno. Decía alguien, ¿verdad?, que aquello que no tiene significado eterno es eternamente inservible. Entonces, cuando tú entiendes que lo que haces aquí se termina cuando tú mueres, eso crea un sentido de vacío en el ser humano. Cuando hablamos de inseguridad, ¿nos estamos refiriendo necesariamente a una persona con baja autoestima o esto no es así? Bueno, déjame decir algo antes de comenzar con el término de baja autoestima, porque algunas personas realmente no quisieran ese término ni en su vocabulario, pero yo creo que podemos trabajar con él si entendemos simplemente lo que la palabra significa. Auto, propio, estima, es el valor que cada ser humano se da a sí mismo, que puede ser 0 o puede ser 100, que puede estar basado en mi sabiduría humana o puede estar basado en la sabiduría de Dios, pero el valor que sea, la estima que tú tienes de ti misma es tu autoestima. Ahora, mucha gente tiene sentido de inseguridad, sentido de inferioridad, precisamente porque en ese sentido de baja autoestima, él no ha sabido cómo encontrar tampoco su Dios estima, si pudiéramos decir. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos nuevamente volver a reconectarnos con Dios para poder encontrar en Dios, en Cristo, la estima que hoy no tengo, que hoy me falta, que hoy me hace sentir de la manera que me siento para poder salir de donde estoy. Miguel, hace un momento te hablaba acerca de la controversia que existe acerca de la autoestima entre el mundo secular y el cristiano. ¿Cuál es la controversia en sí? Bueno, yo creo que la controversia estriba en dos cosas. Número uno, cómo definimos la estima del hombre y número dos, cómo la logramos. Entonces, el problema que el mundo cristiano ha tenido con el movimiento de la autoestima. Porque es un movimiento. Es un movimiento realmente, es un movimiento dentro del mundo de la psicología que procura levantar la estima del hombre, pero ¿cómo trata de hacerlo? A través de los logros, de la apariencia, del dinero, de la fama, de recursos financieros, algo que te diga a ti que tú eres realmente importante, pero basado en lo que tú tengas. En lo que tú tengas. Entonces eso es uno de los problemas. El segundo problema que vemos es que este movimiento procura hacer eso realmente, o procura levantar el valor del hombre por medio de cosas externas y no necesariamente a través de lo que es cultivar el hombre interior de ese individuo, lo que es el alma del individuo, lo que es la relación de ese individuo con Dios. En tercer lugar, este movimiento, al hacer eso, estimula el orgullo, porque imagínate, si ahora me voy a sentir mejor porque tengo más, porque he logrado más por los títulos que he alcanzado, pues yo me voy a sentir muy orgulloso. En cuarto lugar, como consecuencia de todo esto, consecuencia ineludible, es egocéntrico el movimiento, porque tú estás tratando de decirme, ¿sabes qué? Olvídate de los demás, procura levantarte a ti mismo, procura levantar tu imagen, ámate a ti mismo. Oímos incluso en televisión en ocasiones de técnicas de cómo tú debes comprarte esta crema y tú debes masajar las partes que tú no has aceptado de ti mismo y cosas que son hasta enfermizas en ocasiones. Bueno, ahí hemos llegado y finalmente el movimiento tiene todavía un problema mayor y es que ignora el pecado del hombre y la irreconciliación de ese hombre con Dios. Entonces, en definitiva, ¿dónde está el meollo de este asunto? Bueno, es que ese movimiento de la autoestima procura hacer sentir mejor al hombre, pero no mejorar al hombre necesariamente. Número dos, procura, como dijimos, cultivar el mundo o arreglar el mundo externo del hombre, pero no necesariamente arreglando su mundo interior, que es donde está su problema. Lo hace independientemente o procura hacerlo independientemente de su creador. Y sabes que en nuestra naturaleza caída nos encanta esa idea, nos encanta la idea de considerarnos independientes, autónomos, autosuficientes, no tengo que rendir cuenta, yo soy yo, etcétera, etcétera. Entonces, mira, el problema de este movimiento incluso, de todo lo que ocurre en la sociedad y que todo afecta e infiltra la iglesia, y lo vemos entonces dentro de la iglesia, y muchas veces vemos como personas, a dónde puede convertirse, a dónde puede tener una relación con Dios, tratan de volver a los patrones anteriores, procurando sentir valor, significado, a través de los logros personales y no a través de lograr una relación con su Dios,
que luego le dé logros que tengan valor y significado eterno, como acabamos de mencionar. Aquellos que estudian el comportamiento de las personas concluyen que la forma como criticamos a otros muchas veces revela inseguridades en nosotros mismos. ¿Cuál es la razón de que esto sea así? Bueno, míralo de esta manera, quizá una buena ilustración, como se dice, una ilustración vale más que 1000 palabras a veces. Mira esto, tú eres profesional, entras a un círculo de personas en un momento dado, y ahora hay otro profesional de tu misma área, de tu misma carrera. De repente, al tú oírlo hablar, tú te das cuenta que él es superior a ti en conocimiento, en experiencia. Tú comienzas a sentirte inferior, porque quizás en ese momento, hasta que esa persona apareciera, tú eras la que más sabía de esto en ese círculo. Entonces, en vez de tú reconocer eso y decir, ¿sabes qué? Qué bueno, porque conozco a alguien de quien puedo aprender. No, lo que hacemos es que nos sentimos inferiores y para sentirnos mejor, entonces comenzamos a encontrarle faltas a ese otro profesional o a esa otra persona. Bueno, él podrá tener más experiencia, pero como si yo con los peros lo voy a bajar de posición y sus peros me van a subir a mí de posición. De hecho, yo creo que con frecuencia la marca número 1 de nuestro sentido de inseguridad y de inferioridad es la abundancia de nuestras críticas hacia los demás, y sobre todo cuando esa crítica tiene que ver, que es casi siempre el caso, en encontrar faltas en el otro, porque eso es lo que a mí me hace sentir mejor, y eso es enfermizo. ¿Qué tú crees que el hombre, el ser humano, necesita entender o conocer para disminuir entonces ese sentido de inseguridad que le invade? ¿Qué cosas deberían ser reveladas en su mente para que esto sucediera? Mira, yo no quiero ser repetitivo, y sin embargo, yo creo que este problema ha permeado tanto y tan profundamente que algunas cosas tienen que ser dichas una y otra vez. De nuevo, yo quiero insistir en que este hombre tiene que regresar a su Dios. Si él no regresa a su Dios, él no va a poder sanar de este sentido de inferioridad. En segundo lugar, como decía un pastor, la razón para que tú te sientes inferior es porque tú eres inferior. Eso es tan sencillo como eso. Exacto. Tú eres inferior a Dios, inferior a su propósito, inferior a la vida. La vida es más grande que tú y que yo. Entonces, claro que tienes que sentirte inferior. Entonces, ¿cómo yo me sano de eso? Yo tengo que encontrar una relación con alguien que es superior a todo eso, que es Dios mismo. Entonces, ahí es donde estamos. Tú necesitas aceptar también que eres pecadora, y entonces cuando tú aceptas eso, y puedes entonces ver también la santidad de Dios y su justicia, tú vas a reconocer que tú necesitas de esa gracia de Dios continuamente y vas a regresar donde ese Dios continuamente en busca de ese perdón, de esa gracia, de esa aceptación. Yo creo que junto con eso, porque yo no quiero ser simplista, decir, lo que necesito es una relación con Dios, que es cierto, pero es más complejo, que tú tienes como que pelar esa cebolla, como decimos en ocasiones, cuáles son las diferentes capas. Entonces, bueno, la otra cosa que tú necesitas hacer ahora es que necesitas reconocer que tú eres humana. Entonces, si tú eres humana, cuando tú fallas, en vez de autocriticarte continuamente, en vez de autojustificarte, que sería otra reacción, acéptalo. Soy humano, me equivoqué. Eso es parte de mi humanidad. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Yo tengo también que entender que no soy el centro del universo. Dios no hace girar el mundo, no orquesta el mundo para que a mí me satisfaga. Dios tiene un plan, tiene un propósito, y yo tengo que ajustarme a sus propósitos. Yo también necesito conocer y aceptar que, separado de Dios, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada de valor eterno. Yo creo que eso es lo que estamos insistiendo. Y finalmente, yo necesito cultivar mi hombre interior. Nosotros vivimos una generación, de hecho, creo que he mencionado en otras ocasiones, Richard Foster dice que la superficialidad es la plaga, la epidemia o la maldición, es su palabra, de nuestra generación. Entonces, esa generación superficial no cultiva su hombre interior. Tú necesitas entonces profundizar tu vida, cultivar tu hombre interior, que depende de una relación con Dios y de la sabiduría de Dios. Y ahí entonces tú vas a poder sanar y salir del hoyo en que esta generación se encuentra. Miguel, hace un momento te comentaba, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el balance entre aquellos que consideran al hombre el centro del universo y aquellos que le restan cualquier tipo de valor? Bueno, de nuevo, yo creo que aun cuando vemos la Biblia, parte de la problemática está en enfocarnos solamente en un sector, en un segmento, en un libro, en un versículo de la Biblia. Por un lado, es verdad que la Biblia nos dice que nosotros somos inservibles, que los hombres se desviaron, todos se desviaron a una y llegaron a ser inútiles, inservibles, dependiendo de la traducción.
Pero eso no es lo único que la Biblia dice. Vamos a pensar un poquito lógicamente. Dios creó al hombre. Entonces a mí se me hace difícil pensar que Dios crea algo que no tiene ningún valor. Porque ¿qué clase de creador es ese que se esmera en hacer algo que no tiene valor? Número uno. Número dos. Se me hace difícil pensar que luego que Él lo crea, Dios impregna su imagen, la imagen de Dios, en el hombre que lo hizo, en algo que no tiene ningún valor. Eso se me hace difícil pensar. Claro, y de hecho el texto que citas no puede ser traducido así literalmente, porque es muy difícil pensar lo que tú estás diciendo, que no somos buenos para nada. Claro, como que el hombre no tiene, entonces ¿para qué nos hizo? Así es. Entonces yo creo que el problema está en el análisis de la Biblia, pero sigamos un poquito analizando esa revelación de Dios. Ese hombre que Dios crea a su imagen se desvía y se vuelve inútil, inservible. Pero resulta que Dios decide, cuando manda a su Hijo encarnarse, la segunda persona de la Trinidad, se encarna en un hombre. Fíjate que no se encarna sin querer ser sarcástico ni burlón, no se encarna en un mono, no, porque el mono no tiene el valor que Dios le ha asignado al hombre. La razón por la que Dios prohíbe que te quiten la vida a ti es porque tú tienes un valor. Sin embargo, Él no prohíbe que le quitemos la vida al pollo y me lo coma, porque el pollo no tiene valor. El hombre sí tiene valor, pero el problema está dónde está el valor del hombre, cómo lo busca, cómo lo entiende. Entonces ahora ese hombre se desvía y Dios decide redimirlo y paga con la sangre de su Hijo. Entonces, de nuevo, yo creo que necesitamos ir viendo que Dios sí le ha asignado un cierto valor. Yo creo que hay una camiseta en Estados Unidos que los niños usan, que yo creo que tiene un mensaje jocoso, pero yo creo que nos transmite una verdad. Dice, yo sé que yo valgo algo porque Dios makes no junk, porque Dios no hace porquería. Exactamente, Dios no hace, y mucho menos para impregnarle su imagen. Ahora, el hombre quiere encontrar ese valor por sí mismo, en sí mismo y en sus logros. Bingo, ese es el problema. Ahí no lo tienes. Tu valor está en Cristo, a través de Cristo, realizando los propósitos de Cristo, para la gloria de Cristo. Entonces, ahí tú encuentras tu verdadero valor y significado. Y yo creo que ahí está la diferencia, ahí está el balance. Hablemos de esta tríada que frecuentemente va de la mano: inseguridad, baja autoestima y orgullo. Se dice que personas orgullosas son personas inseguras y, sin embargo, cuando tú escuchas al orgulloso hablar, te parece la persona más segura del mundo. Bueno, sí, eso ocurre podemos decir varias cosas. El orgulloso, de nuevo, usando la ilustración que usé hace un rato, está en un círculo, de repente percibe que alguien es superior a él, o que alguien se convierte en una amenaza para se convierte para en él. una amenaza y el percibir eso, bueno, él comienza a sentirse inseguro. Eso es como él comienza. Entonces, ¿cómo ocultamos eso? Bueno, muchas veces con ese sentido de orgullo, de que yo sé, de que yo domino, yo he hecho. Mira qué es lo que ocurre. Cuando yo me siento inseguro, usualmente y sin saberlo, yo trato de encontrar un área que yo pueda dominar. Entonces yo voy y estudio eso, yo voy y hago eso, me dedico a eso y yo soy excelente en eso. Entonces ahora yo me siento seguro en eso que yo domino. Y entonces cuando comenzamos a hablar, sobre todo si tiene que ver con algo que yo domino o que yo creo que domino, ahora yo comienzo a hablar de una forma muy orgullosa, muy segura, porque yo estoy seguro de que de esto yo sé. Estás confiando en ese conocimiento. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo? El orgulloso, por su inseguridad, está tratando de probar que él sabe o que él vale, o su idea. El humilde, él no necesita eso. Él no está pendiente de su valor, ni está pendiente de su opinión. Él lo da cuando se la piden. Y si la aceptas, bien. Y si no la aceptas, también. Porque su valor no depende de que tú aceptes mi opinión. Ahora que mencionas eso, te quería preguntar, ¿cómo contrasta la persona orgullosa con la persona humilde? Bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. Por un lado, la persona orgullosa tiene una idea inflada de sí mismo. La persona humilde, él ni siquiera piensa en él, si verdaderamente lo es. Sí. O sea que, porque esa es otra cosa, que mucha gente te dice, no, yo sé que yo soy una persona humilde, ya tú sabes que no está frente a esa persona humilde, porque el humilde ni piensa o acaba de dejar de serlo. O acaba de dejar de serlo. Número dos, la persona orgullosa, aparte de eso, tiene otro problema, y es que muchas veces considera su opinión más valiosa, o él mismo más valioso que los demás. En tercer lugar,
no solamente se considera más valiosa su opinión, sino que él se ve siempre por encima de los demás. El humilde, él se ve como parte de los demás. Y vemos eso en la palabra de Dios, en la experiencia de Isaías, cuando él se encuentra con Dios, con la santidad de Dios. Él ve esta santidad tan excelsa, tan inalcanzable, y él se ve a él mismo, mira alrededor y dice, pero es que yo soy como los otros, y eso es lo que él dice. Ay de mí que soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Eso es, él se compara con el resto. Daniel, por ejemplo, cuando el profeta de más alta estima en su momento y de más integridad, la persona de más integridad en su momento, cuando él comienza a orar, dice, perdónanos Dios, porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Entonces ellos se consideran como parte de ese pueblo. El humilde considera su condición humana. El orgulloso, él dice entender su condición humana y sin embargo, cuando él se equivoca, que es parte de nuestra condición humana, él se justifica, él trata de señalar o de culpar a otro, porque él no acepta su condición humana, aunque él dice que sí, que él entiende y que todo el mundo se puede equivocar. El orgulloso se considera una persona importante, el humilde está libre de ese sentimiento. Él sabe que nadie es indispensable, él puede ser dispensado también, y el mundo no se va a acabar por eso. O sea que ahí tú tienes algunas contrastes, características, exacto, entre uno y otro. Has mencionado algunas formas de actuar del orgulloso y yo me pregunto, ¿de qué otra manera puede manifestarse el orgullo en el ser humano? Bueno, por un lado, el orgulloso, él comienza a experimentar celos, a veces cuando él se siente desplazado. Eso es una de las maneras, una de las características. Otra característica es frecuentemente él interpreta las cosas que oye y los hechos a través de él mismo. Entonces todo con frecuencia se ofende, porque cualquier cosa que se diga o se haga tiene que ver con algo que tiene que ver con su persona. Entonces él es muy susceptible, esa es la palabra quizás, se ofende con facilidad. Altamente competitivo, porque cada vez que él percibe a alguien superior o lo percibe como una amenaza, entonces él quiere competir contra eso para demostrar su superioridad. Él, cuando recibe alguna observación de algo que hizo mal, él no recibe eso como una observación. Toda observación para él es una crítica, es una condenación, es una acusación y por tanto él responde de esa misma manera una y otra vez. El orgulloso tiene un problema, no solamente con los demás, no solamente consigo mismo. Él tiene un problema mayor que el que él tiene con los demás y consigo mismo. Él tiene un problema con Dios. Porque Dios dice que Él resiste a los soberbios en Santiago 4:6, pero Él le da gracia al humilde. De manera que Dios no es ignorante, no es que Dios te deja pasar porque tú eres orgulloso. Él como que no te hace caso, no. No, Él está consciente. Él está consciente y se opone a tus planes, a tus propósitos, a tus ideas, a tu persona. Él te resiste. Yo no creo que nadie quiere ser resistido por Dios. No, yo pensaba eso cuando tú ibas mencionando cada cosa. Yo decía, no creo que nadie quiera verse en esa posición. Claro, pero al humilde Dios le da gracia con los demás, le da gracia consigo mismo, le da gracia para tratar a los demás, le da gracia para que otros los traten a él. Y su favor está con él y Dios hace las condiciones propicias para sus planes. ¿Sabes qué es la autoimagen? La autoimagen es el patín sobre el cual nos movemos, andamos por la vida y nos apoyamos para relacionarnos con Dios y con los demás. Cuando esta imagen se distorsiona, es increíble lo lejos que podemos llegar para sentirnos mejor con nosotros mismos. Luchamos por obtener ese valor y esa aprobación a toda costa, pero generalmente lo buscamos en los lugares equivocados. Podemos gastar grandes sumas de dinero sometiéndonos a cirugías a fin de mejorar nuestra imagen. O también podemos volvernos adictos al trabajo buscando reconocimiento. O peor aún, nos podemos meter en negocios ilícitos para conseguir más dinero y sentirnos superiores. También podemos buscar nuestro valor en las mismas relaciones. Pero ¿de dónde viene esta carencia de autosatisfacción? En la niñez se van acumulando esas imágenes negativas de nosotros mismos y van echando raíces hasta lo más profundo de nuestro ser. Como no nos gusta lo que estamos viendo, nos pasamos toda la vida tratando de transformar, arreglar estas imágenes. Pero ¿alguna vez te has preguntado si quizás el problema no está en ti? De pronto está en el espejo en que te miras. No todos los espejos son confiables.
¿En qué espejo te estás mirando tú? La palabra de Dios es el único espejo confiable en el cual te puedes mirar. Te verás como Dios te ve, verás lo precioso que eres para Él y lo que significas para Él. Tú eres su creación, Él te ama. No busques tu espejo en otros humanos, no busques tu espejo en el pasado. Mírate en el espejo de la palabra de Dios. Eres amado y acepto por Dios tal cual eres. No necesitas hacer nada para ganar su amor y no hay nada que puedas hacer para determinar tu valor ante Él. No dejes que otros decidan lo que vales tú. No busques más, no te afanes más. Ya Dios puso un valor en ti. ¿Quieres saber cuál es? Toma tu Biblia, agárrala, léela, escudriñala, estúdiala y descubre el valor. Te lo dejo de tarea. Hasta la próxima. En Paralelo. Hace un momento te comentaba que si esto de la baja autoestima y la inseguridad es producto o es algo muy común de Latinoamérica, por el hecho de que somos países subdesarrollados, tercermundistas, ¿tú crees que estamos acomplejados de ser países de este tipo? ¿De dónde surge esta inferioridad y esta inseguridad con la que vivimos? Bueno, yo creo que Latinoamérica tiene ese complejo de inferioridad, pero el problema del sentimiento de inferioridad no es exclusivo de Latinoamérica, es globalizado. Ahora, esto en Latinoamérica, bueno, tiene un factor que lo empeora, y es que nosotros somos países menos desarrollados que otros, nos vivimos comparando con los más desarrollados y nos sentimos inferiores en vez de aceptar que cada cual está en una posición X de desarrollo, de crecimiento, de madurez, y está bien, tú llegarás ahí cuando puedas llegar en tu etapa de desarrollo. Eso es algo cultural de Latinoamérica, pero algo que es del ser humano, propiamente dicho, es este sentido de inferioridad e inseguridad del que venimos hablando a lo largo de todo el programa, y eso comienza muy temprano, comienza en tu niñez. Latinoamérica se ha comparado con otros países y esa misma cosa ocurre cuando padres comparan a sus hijos, entonces con otros hijos de ellos mismos o de otros padres, entonces le crean un sentido de inferioridad, de inseguridad. Entonces padres que comparan, padres críticos que continuamente le están diciendo al hijo, esto está malo, tú no sirves, tú no vas a dar para nada. Bueno, todo eso va acomplejando a ese hijo. Padres perfeccionistas que nunca están satisfechos con el trabajo que el hijo hace, con la labor que el hijo hace, con la manera como arregló su habitación, etcétera, etcétera. Padres dominantes, que son frecuentemente perfeccionistas, padres abusivos físicamente, verbalmente, bueno, le dan a ese niño, le impregnan un sentido de poco valor. Padres ausentes, ¿cómo mi padre me puede hacer sentir que yo valgo para él como hijo cuando él nunca está ahí? Así es. Entonces su ausencia le transmite al hijo un sentido de que no me quieres ni yo no valgo nada para ti. Tu trabajo vale mucho, por eso siempre está con tu trabajo. Entonces, el trabajolismo de hoy en día, hablando de eso precisamente, es parte de la causa de esos padres ausentes. Pero el padre o la madre trabajólica demuestra mucho amor por su trabajo, porque eso es donde está su presencia. Y el hijo él no está ahí para su hijo o ella, y el hijo siente todo eso. Entonces tú creces con inseguridades, porque en tu etapa de evolución y desarrollo tú necesitas la comunión con tus padres para sentirte amado, seguro, aceptado por ellos, de tal manera que tú luego no andes buscando la aprobación en otros que no encontraste en tu propio hogar. Pero también personas con deficiencias físicas o de escasos recursos o grupos minoritarios podrían sentir también este sentido de inseguridad, ¿no crees? Sí, lamentablemente, pero es por todo lo que le enseñamos en la sociedad y como individuos pertenecientes a una familia. Nosotros hemos hecho tanto énfasis en la apariencia física como lo que le da el valor al hombre, que una persona que tenga un déficit físico, entonces ahora se siente menos. Lo mismo ha pasado, le hemos dado tanta importancia al dinero que personas que quizás son pobres o carecen de recursos se sienten menos que otras, cuando en realidad nada de eso importa, nada de eso es importante para Dios, pero nosotros hemos hecho un énfasis tan enorme en lo físico, en lo material, en lo que tengo, que ahora entonces aquellos que no tienen esa apariencia física o esa posesión material, entonces se sienten como si fueran inferiores, cuando en realidad no lo son y a veces son hasta mejores que aquellos que sí tienen. Así es, sin embargo,
Me imagino que vivir con este tipo de sentimientos debe ser sumamente difícil, ¿no crees? Claro, lo es, porque son personas que no se sienten amadas, se sienten rechazadas, se sienten no consideradas, como que no tienen ese valor del cual venimos hablando. Siempre sienten que tienen que comportarse a la altura de alguien para entonces poder sentirse aprobados. Tienen monólogos y muchas veces se dicen a sí mismos, si yo no logro esto, van a pensar que yo soy incapaz. Entonces el fracasar o el fallar es inaceptable muchas veces para ellos y por eso cuando lo experimentan tienden a justificarlo, a defenderse, porque no pueden aceptar que fallaron. Son personas que entonces muchas veces se retiran, viven en la soledad o tienen poca creatividad, se arriesgan poco porque le tienen miedo al rechazo, le tienen miedo al fracaso. Entonces viven como una isla, no tienen motivación de hacer algo nuevo, algo distinto, algo solo por ellos mismos, por el gran miedo que tienen a fracasar, que no pueden aceptar esa falla, porque los otros, si fracaso, piensan ellos, estoy demostrando que soy incapaz. Cuando nosotros sabemos que el inventor de la luz, Thomas Edison, trató del bombillo, trató 1000 veces antes de lograr un bombillo que funcionara. Y para él no fue un fracaso. Claro que no. ¿Te entiendes? Entonces te das cuenta lo desfasada que está la sociedad en cuanto a cómo valorar lo que verdaderamente el hombre es o tiene un verdadero valor. Definitivamente estamos en la época de la exaltación del ego y una forma muy común de exaltar o de elevar este ego es a través de la apariencia física. Hablamos de vestir bien, de vestir de marcas, hablamos de cirugías plásticas. ¿Qué le dices a una persona que está experimentando inseguridad con su apariencia física? Yo creo que lo primero que nosotros necesitamos entender es que Dios me diseñó, Dios me creó, Dios me formó en el vientre de mi madre, tal como soy, sin más ni menos. Déjame leerte la palabra de Dios, porque yo creo que esto es importante en la palabra. En el Salmo 139, a partir del versículo 14, el salmista escribe, dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. En otras palabras, el salmista sabía que Dios lo había entretejido exactamente como él terminó siendo. Dios quiso que yo fuera así. Dios pretende glorificarse en mí como yo soy. Mira, en el libro del Éxodo es interesante. En el capítulo 4, Moisés está teniendo problemas porque él no es un buen comunicador. ¿Cómo va a regresar al pueblo, a hablarle, a convencerle? Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tranquilo. Yo hago al sordo, yo hago al mudo, yo hago al ciego. De manera que cada uno de esos defectos físicos con los que nacemos, Dios dice, yo lo hice así, yo tengo un plan con eso. Entonces yo necesito comenzar a entender eso para yo aceptar la creación que Dios me hizo. Lamentablemente nosotros, una vez más, lo hemos dicho ya en el programa, tenemos que seguirlo diciendo y sobre todo cuando lo podemos apoyar con la palabra de Dios. La apariencia física no puede tener la importancia, el peso que el hombre le ha dado. Déjame leerte este texto de Primera de Samuel, primer libro de Samuel 16:7. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Wow. Samuel el profeta está tratando de ver cuál de los hijos de Isaí va a ser el rey. Entonces, cuando llegó el más grande, el más opuesto, él dijo, ese es. Y Dios le dice, no, yo lo deseché a ese. No mire lo externo, que yo miro el corazón. Y Dios eligió a David, que estaba en el campo, que tenía 15 años, no tenía la apariencia, la corpulencia, porque Dios ve como el corazón. Y lamentablemente ve el corazón y no lo externo. Como nosotros no conocemos eso, no creemos eso, estamos en medio de una epidemia, también para usar la palabra una nueva vez, de cirugía plástica. Todo el mundo quiere ponerse donde le falta, quiere quitarse donde ellos entienden que le sobra. Pero ¿quién dice que me sobra? ¿Quién dice que me falta? El mercado, y yo le compro sus ideas y me gasto dinero porque el mercado me vendió la idea de que a mí me falta
o a mí me sobra. Hasta el punto que España tuvo que legislar recientemente para decir que las modelos no pueden tener menos de un peso X de lo que sería su peso ideal por el peligro en que ellas incurren en su salud e incluso en la vida misma corre peligro. ¿Por qué? Porque muchas de ellas estaban terminando con anorexia nerviosa, que es un peligro, es una amenaza para la vida. Y tuvieron que legislar. Cuando tú tienes que pasar una ley para proteger las modelos por lo enfermizo que ellos están llevando a cabo su modelaje, tú sabes que el problema es grave. Así y es. ahí estamos como sociedad. No quiero dejar de preguntarte, ¿tú crees que la Biblia, Dios, está en contra de las cirugías plásticas? Como pastor, como médico, ¿qué piensas de esto? ¿Existe alguna circunstancia especial en la que tú entiendas que es justificable hacerla o no? Déjame, para no irme a un extremo o al otro, déjame comenzar a responder la pregunta y lo voy a tratar de hacer lo más específico posible, pero déjame ilustrar, déjame darte otra ilustración para entrar entonces al punto. Si alguien preguntara, ¿tú crees que Dios está en contra del dinero? No, porque tú necesitas dinero hasta para comer. Entonces, ¿está Dios en contra de la mayoría de las formas de cómo el hombre usa el dinero? Absolutamente. Porque son formas pecaminosas, con motivaciones pecaminosas. ¿Está Dios en contra de las cirugías plásticas? Bueno, la pregunta es, ¿qué motiva las cirugías plásticas? Entonces, Dios sí está totalmente opuesto a la vanidad que genera cirugía plástica, al mercado que vende cirugía plástica, en contra de la apariencia para impresionar al otro como si eso fuera lo que tuviera valor. Entonces el problema no es la cirugía, el problema es el corazón del hombre y su motivación para llegar hasta ahí. Entonces, así como podemos señalar la cirugía, podemos mencionar múltiples otras cosas, que el problema está en la motivación por la que el hombre la usa. Y ahí está la respuesta. Hablando de inseguridad y temores, una de las cosas que hemos venido enfatizando es la necesidad de una relación con Dios para poder salir precisamente de la condición en la que vive tanta gente en nuestros días. Y es por eso que yo voy a recomendar un par de libros. Uno de ellos se llama justamente Su relación con Dios, de Gary Smalley. Yo quiero leerle el índice de este libro porque nos va a ayudar a entender qué usted va a encontrar en este volumen. Uno de los capítulos dice, entregar todas las expectativas a Dios. Próximo, llevar cautivo todo pensamiento. Aceptar el filtro de Dios para su vida. Adorar a Dios en medio de las pruebas. Cómo buscar el consejo divino. Revise su relación con Dios. De manera que en este libro usted va a encontrar una forma clara, llana, sencilla de cómo comenzar a desarrollar una relación con Dios que cultive su hombre interior hasta el punto que sus miedos, inseguridades comiencen a disminuir, no producto de estrategias y fórmulas que no existen, no producto de arreglar mi mundo exterior que nunca puede armonizar mi mundo interior, sino producto de establecer una firme e íntima relación con Dios, que al fin de cuentas es la solución a la enorme cantidad de problemas con la que el ser humano ha vivido y continúa viviendo. El segundo libro es un libro que habla de el hambre por significado que el ser humano tiene, de R.C. Sproul. Lamentablemente creo que este libro todavía no ha sido traducido al español, aunque honestamente no estoy seguro. Este es un libro que nos va a ayudar a entender un poquito de esa fuerza interna que empuja al hombre tratando de encontrar su sentido de importancia, de significado, de valor. Y es por eso que el autor, muy conocido, un académico allá de muchos años, nos va a hablar un poco de esa búsqueda de valor que el hombre tiene. Y una de las cosas que él dice al principio es lo siguiente: nosotros queremos que nuestras vidas cuenten. Nosotros anhelamos por encontrar o por saber que somos importantes. Entonces él dice, esa fuerza interna en nosotros es tan intensa como la necesidad que tenemos de agua y oxígeno. Increíble esto.
simplemente por habernos despegado de nuestro Dios. Luego le habla acerca de nuestra búsqueda de amor, nuestra búsqueda de dignidad, y entonces luego comienza a darnos de manera práctica cómo encontramos y podemos ejercitar la dignidad en el hogar, en el colegio, en el hospital, en las prisiones, en la iglesia, etcétera, etcétera. The search or the hunger for significance, o el hambre por significado de R.C. Sproul. Yo creo que si usted puede leer en inglés, le va a beneficiar grandemente de eso. Gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy estamos desarrollando nuestra serie Una generación agitada y preocupada. Hace un momento hablábamos acerca de qué le aconsejarías tú a una persona que tiene problemas o está lidiando con ese sentido de inferioridad por aquello que otros han logrado y que él no ha logrado, o por aquello que otros tienen y que él no tiene. Bueno, yo creo que hay un par de pasajes en la Biblia que nos pueden ayudar mucho. Por un lado, Isaías 64:7 nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, lo que nos dice que realmente yo necesito adquirir un valor por encima de aquello que nosotros reconocemos como valor en este mundo temporal. Entonces eso es lo primero. De manera que esos que tienen mucho, han logrado mucho, quizás esos que lograron para Dios no tienen ningún valor. Número dos, mira cómo Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, tú no tienes por qué, ese otro que tiene, no tiene por qué enorgullecerse de lo que tiene, de lo que ha logrado, porque es Dios que eso lo ha hecho posible. Dios le dio la oportunidad, le dio la inteligencia, le dio los padres, le dio la educación que tiene. Al final de cuentas, lo único que él puede estar agradecido de poder administrar ese privilegio que Dios le dio, y el otro no tiene por qué estar envidioso de eso. Dios le habrá dado otras oportunidades y otras cosas para que las use para la misma gloria del mismo Dios. Imaginemos una persona que creció escuchando, tú no sirves, nunca llegarás a hacer nada, eres un estúpido, y de repente, producto de esto, no de repente, producto de los años de haber escuchado todo este tipo de afirmaciones negativas, entonces esta persona está lidiando con un sentido grandísimo de inferioridad, de inseguridad. ¿Qué le dirías tú a una persona que está pasando por esto? Bueno, yo creo que eso es muy común. En primer lugar, yo necesito entender que como adulto yo no puedo continuar culpando a mis padres de cómo yo me siento o soy hoy, pues yo tengo una elección ahora que hacer, y es sanar. Tengo que entender incluso que mis padres quizás me educaron así porque eso era lo único que conocían. A ellos lo educaron así y así educaron. Eso no los hace correctos, simplemente me ayuda a perdonarlos. En segundo lugar, yo creo que necesito recordar que si mis padres anteriores me fallaron, bueno, yo necesito un nuevo padre. ¿Y quién va a ser ese nuevo padre? Dios. Entonces ese Dios puede sanar en mí lo que nadie más puede sanar. Yo no puedo vivir otra vez la vida y volver a ser niño, pero sí puedo tener un nuevo Padre que es mi Dios. Yo necesito entonces la obra de Dios en mí. Hay cosas que yo no puedo sacar de mi vivencia tan fácilmente. Mira esta ilustración. El que se emborracha esta noche, él tiene unos efectos del alcohol que van desde, bueno, el ponerse fuera de control hasta náusea, vómito, dolor de cabeza, etcétera. Pero eventualmente, en 12, 24 horas o menos, ese alcohol va a salir de su sangre y él se va a sentir bien. Eso no ocurre con las memorias emocionales y los traumas del pasado. Ellos no corren en la sangre, ellos están impregnados en mi memoria y en mi espíritu incluso, que ha sido dañado. Y eso Dios tiene que transformarlo, porque el hombre no puede hacer eso. Entonces yo necesito la obra de Dios en mí vía una relación con Dios. ¿Y qué de la persona que, por ejemplo, de repente busca esa aprobación tan desesperadamente en el otro, que se da el caso de las jóvenes que se entregan a muy temprana edad en brazos de jóvenes, buscando quizás un tipo de aprobación que ni siquiera van a encontrar en esos muchachos? ¿Qué tú le dirías a ese tipo de personas? Bueno, en primer lugar lo hacen porque no encontraron esa figura masculina en su casa, el padre que les amó y les aprobó. De nuevo, yo creo que hay que ayudarla a entender, aunque eso es más fácil decirlo que ellos puedan, y a ellas les es más fácil entenderlo que llevarlo a la práctica. Así es. Pero básicamente es ayudarles a entender que la opinión que importa es la de Dios, no la opinión de los hombres. La aprobación que importa es la de Dios, no la de los hombres. Si pudiéramos llegar ahí, lograr eso, tendríamos el camino resuelto. Mira cómo el apóstol Pablo, que trató de encontrar la aprobación de los hombres por mucho tiempo, mira cómo él termina diciendo en Gálatas 1:10,
Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, yo dejé eso se quedó atrás, yo superé eso. Ahora lo que me importa es el favor de Dios y la aprobación de Dios. Has mencionado a Pablo, pero en el contexto de este programa quizás muchos no saben cómo conectar la vida de Pablo con este programa de inseguridad, de inferioridad y orgullo. Hablemos un poco de eso. Bueno, Pablo fue un hombre muy orgulloso, Pablo fue un hombre muy inseguro, que trató de ganarse precisamente la aprobación de los hombres vía el ejercicio de su orgullo en el cumplimiento de la ley. Y llegó a creerse que él había cumplido la ley de Dios a cabalidad, irreprensible, decía él, fariseo de fariseo. Y entonces, cuando finalmente se encuentra con Cristo, él se da cuenta que el pecado que moraba en él lo engañó y lo mató, como dice él. O sea, me dejó en una condición de mortandad, porque descubrí finalmente que yo estaba muerto espiritualmente, creyéndome que había cumplido la ley. Entonces él escribe acerca de esa condición pasada y lo que es su condición presente. Y déjame leértelo en Filipenses 3, del 4 al 9. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Todo lo que yo había ganado, todo lo que para mí tenía valor, mi pedigrí familiar, el hecho de ser fariseo, todo eso para mí ahora es basura, porque no tiene comparación al lado del incomparable valor y privilegio de conocer a Cristo. Y Cristo es mi estándar. Si tú me dices a mí, pero no es mejor tener dinero que no tenerlo, depende con lo que tú lo compares. Si es dinero versus no dinero, sí, yo prefiero tener dinero. Pero si es dinero versus Cristo, no, entonces yo prefiero a Cristo. Esa es la idea. Esto que acabas de mencionar, esta cita que acabas de leer, tú al leerla yo pensaba, tú me estás diciendo que nada de lo que hagamos aquí en la tierra tiene valor. Nada de lo que tú haces aquí en la tierra, si está desconectado de Cristo, tiene valor eterno. Puede tener un valor temporal, un valor terrenal, pero cuando mueres, ahí se acabó todo. Y después de tu muerte, eso que hiciste no tiene ningún significado. Versus aquello que tú haces, aún dentro de tu profesión, pero lo haces conectado a Cristo porque es en el llevar a cabo tu propósito. Entonces, cuando tú te mueras, descubrirás posteriormente qué valor eterno eso tenía porque estaba conectado al propósito eterno de Dios. Y ahí es donde está la diferencia. Miguel, hemos llegado al final. ¿Cómo nos despides en el día de hoy? Bueno, yo creo que simplemente ayudándole a quien nos ve hoy a recordar que como seres humanos que somos, despegados de Dios, tenemos un sentido de inseguridad innato, todos nosotros. En segundo lugar, reforzando algunas de las cosas que dijimos, solamente la relación con Dios es lo que te va a devolver el sentido de seguridad. Adán tenía la relación con Dios y se sintió seguro. Adán perdió la relación con Dios, se sintió inseguro, se escondió, tuvo miedo. La primera experiencia de temor que el ser humano tiene, es precisamente al despegarse de Dios. Entonces, ¿qué es lo que me va a quitar ese temor? Regresar a Dios. Por eso es que 1 de Juan 4:18 dice que el perfecto amor, refiriéndose al perfecto amor de Dios, echa fuera el temor. Entonces, nuestro consejo es que usted pueda regresar a Dios, encontrar una relación con Dios, experimentar el perfecto amor de Dios que va a echar fuera el temor de vivir en este mundo sin tener garantías, como hasta ahora había vivido, y ahora teniendo garantías en Dios. No solamente garantías aquí abajo, sino garantías futuras para cuando muera, porque en Él todas sus promesas son sí y amén en la persona de Jesús. Entonces ahora yo tengo algo en que anclar mi vida, en quien vivir seguro
Imagínate, Laine, que lo peor que a mí me puede pasar es que me muera. Y si me muero, voy a la eterna presencia de Dios a disfrutar de una mejor existencia que la que ahora tengo. De manera que lo peor que me puede pasar es lo mejor que yo puedo experimentar. Es esa realidad vivida la que hace que mis temores e inseguridades se vayan. Usted necesita regresar a Dios. Miguel, muchas gracias por haber compartido este tema con nosotros. No, gracias a ti y gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo viendo durante todo este tiempo. Ojalá que esta información le pueda servir de provecho. A nuestra audiencia le reiteramos las gracias por su sintonía y también les invitamos al mismo tiempo a visitar nuestra página en internet, la dirección integridadysabiduría.org. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.